Eliseo Arconte te dirá aquello que no quieres escuchar. Si os digo que nos encontramos en un pueblo que tiene una maldición de en torno al año 1500, que en el año 1255 fue excomulgado y que a día de hoy sigue siendo excomulgado y siendo el Papa la única persona que puede perdonarles, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en Tramoz. Trasmoz, Acisclo, Trasmoz, que luego los lugareños se nos enfadan. Es un paraje donde todos los años hay unas fiestas, las fiestas de las brujas, y una vez al año se escoge, en vez de a la reina, se escoge a la bruja del año. El orgullo de ellas es poner su nombre en la puerta todos los años. Así que vamos a investigar a ver qué nos encontramos. En tierras aragonesas, en la provincia de Zaragoza, en las faldas del Moncayo, que es uno de los lugares mágicos donde los haya, se encuentra el singular pueblo de Trasmoz, nombre que significa tras la montaña. Los primeros escritos de este pueblo, o al menos de su castillo, datan del año 1185, aunque Trasmoz es mucho más antiguo. En la Edad Media este singular pueblo estaba muy ligado a la corona de Aragón. Sin embargo, todos los pueblos de alrededor, sus fueros, pertenecían al monasterio de Veruela, monasterio conocido por ser el retiro de un célebre poeta como Gustavo Adolfo Bécquer en el año 1836 mientras estaba enfermo de tuberculosis. Este monasterio posee una curiosa leyenda fundacional. Se cuenta que por el año 1441, un tal Pedro Atarés se encontraba en los alrededores del Moncayo de cacería junto a más personas cuando les sorprendió una fuerte tormenta. Pidieron ayuda a la Virgen María y ésta se les apareció, protegiéndoles del temporal, entregándoles una imagen de su aparición en una encina y encomendando a Pedro Atarés levantar en ese mismo lugar un monasterio dedicado a ella. En el año 1445 se inauguró el monasterio de Veruela. Trasmoz se encuentra a tan solo 3 kilómetros del citado monasterio. No tenía que rendirles cuentas y por aquel entonces el pueblo era uno de los núcleos más grandes de toda la comarca y de los más ricos, nada que ver con lo que es en la actualidad. Esta rivalidad entre Trasmoz y el monasterio de Veruela no era simplemente un pique más, ya que en el siglo XIII había una gran rivalidad por los lindes de los bosques y la leña, especialmente en el Monte de la Mata. Hay que tener en cuenta que la madera en aquella época era fundamental para la supervivencia. El conflicto entre ambos era tal que en el año 1255 el abad del monasterio de Veruela, llamado Andrés de Tudela, excomulgó a Trasmoz, apartándola del reino de los cielos para toda la eternidad. Las malas lenguas o las leyendas generadas desde el propio monasterio afirmaban que la excomunión se la ganaron debido a que en el castillo de Trasmoz, levantado por un hechicero que pactó con el maligno, en una fría noche de invierno donde la intensa bruma no dejaba ver nada, se falsificaban monedas. Para evitar ser investigados por el intenso ruido y el martilleo, expandieron el rumor de que las brujas y los hechiceros hacían sonar las cadenas por las noches. Todo esto no hizo más que avivar los enfrentamientos hasta desencadenar una guerra feudal donde tuvo que mediar la propia corona de Aragón, y es que el 1 de abril del año 1511 el monasterio de Veruela desvió el curso natural de un pequeño río para que las aguas no llegaran a los habitantes trasmoceros. La propia corona de Aragón dio la razón al entonces señor de Trasmoz llamado Pedro Manuel Jiménez de Urrea.
Ante la impotencia del monasterio de Veruela, el abad pidió ayuda a Roma hasta que les fue enviada una carta con el sello lacrado del Papa Julio II. La carta era una bula, una autorización para que el abad del monasterio realizara la maldición católica. Dos días después de la llegada de la bula papal, en la oscuridad de la madrugada, el abad tapa la cruz del altar con un velo negro y a golpe de campana, los clérigos del monasterio recitaron el Salmo 108 del libro de los Salmos, la maldición de Dios contra sus enemigos, lo más grave que la Iglesia podía hacer contra alguien o contra un territorio. Mientras que la excomunión sería más fácil de quitar, la maldición solo el Papa en persona podría levantarla, y no veo yo a ningún Papa viajando hasta Trasmoz, aunque tampoco veo yo a los lugareños de Trasmoz queriendo que les quiten la condición de pueblo maldito y excomulgado. Y os preguntaréis a estas alturas, ¿dónde entran aquí las brujas y sus aquelarres, los nigromantes y su culto a los rituales a los demonios? Pues es algo que alimentó la literatura de la época, pero que en realidad no sucedió exceptuando las típicas brujas o hechiceros cuyas creencias arraigaban con las costumbres paganas, como las que podría haber en cualquier otro punto de la península ibérica, aunque quizás la excomunión y posterior maldición atraería a más personas dedicadas al culto de las creencias populares. Todas estas leyendas, especialmente el de los aquelarres de brujas, fueron avivadas por el poeta Gustavo Adolfo Bécquer cuando se retiró enfermo de tuberculosis al monasterio de Veruela en 1836. La figura más conocida y alentada por el poeta es la de la bruja llamada la tía Casca. A ella se le achacaban todos los males que ocurrían a los niños, animales y a las cosechas, así que los lugareños decidieron arrojarla por un barranco del Moncayo en el año 1850, y se cuenta que quien intenta buscar ese lugar acaba siendo agarrado por los pies por el espíritu de la tía Casca, cayendo sin remedio por el barranco y entregando así su vida. La maldición brujeril ha sobrevivido hasta nuestros días en Trasmoz, y así lo celebran. Y es que una de las características que tiene aquí este pueblo, durante las fiestas que se realizan una vez al año, en vez de escoger a la reina del pueblo, a la reina de las fiestas, se escoge a la bruja del año, a la bruja de las fiestas, poniendo su nombre en la pared, en la puerta de su casa, y así durante todos los años. Sin duda, Trasmoz es un pueblo único en el mundo, en un lugar privilegiado y digno de visitar para todos los amantes del misterio, el folclore y las leyendas populares. SEO Arconte, el canal alternativo de la información alternativa.